Iniciamos esta semana teniendo el día de hoy como tema eje principal el bienestar animal y las buenas prácticas en crianza de alpacas. En ese sentido, me complace en presentar a Morris Villarroel. Morris Villarroel es profesor principal de la UPM de España y hoy nos hablará sobre el protocolo de bienestar animal en esquila de alpacas. Conozcamos algo más de él. Morris Villarroel es licenciado de Bioquímica y doctor en Biología por la Universidad McGill en Montreal, Canadá. Actualmente es profesor titular de Ciencia Animal en la Escuela de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Madrid, España. Además, es experto en bienestar animal. Buenos días, Morris, bienvenido. Te escuchamos. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, buenas tardes aquí en España. Voy a proceder a compartir mi presentación. Creo que ustedes pueden verlo ahí perfectamente. Como bien ha comentado el presentador, pues voy a hablar sobre el protocolo de bienestar animal durante la esquila en alpacas. También quiero dar las gracias a la organización por haberme invitado. Quería empezar con una frase de Marianne Dawkins, que está en Reino Unido. We need a science of animal welfare that is firmly rooted in the observable and what can be scientifically tested, ¿no? En español, necesitamos una ciencia de bienestar animal basada en lo que se puede observar y testar científicamente. Entonces, realmente destacar que el bienestar animal no es una moda, es una ciencia, ¿no? De eso nos dedicamos nosotros y hoy vamos a hablar esto va a ser el índice de hoy, vamos a hablar de los antecedentes un poco del proyecto. Este proyecto, como verán abajo a la izquierda, es el proyecto financiado por Mincetur, por el gobierno de Perú, y el proyecto en sí se llamaba Bienestar Animal en el proceso de esquila de alpaca y de instrumentos metodológicos para su certificación y capacitación sobre su uso. Entonces, realmente lo que voy a presentar hoy son los resultados de este proyecto que se llevó a cabo entre octubre y diciembre del año pasado, o sea que básicamente hace un año. Vamos a hablar entonces de los antecedentes del proyecto y de este mundo de bienestar animal en alpaca, las entrevistas que llevamos a cabo con distintos actores en el eslabón de la producción de la alpaca en Perú. La propuesta nuestra, de nuestro grupo, de cómo empezar a pensar en una certificación. Luego tuvimos un proceso de validación de los indicadores y acabamos con una propuesta de certificación que a día de hoy todavía está, vamos a decir, desarrollándose. Entonces, yo soy el coordinador técnico de un equipo que estamos aquí en Madrid, España, que, vamos a decir, compartimos en dos universidades, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? También parte del equipo es Elizabeth González, que es profesora en Bienestar Animal, Jesús de la Fuente, Concepción y Susan Cárdenas, que contratamos en Perú, que trabajaba en Perú y hacía, vamos a decir, gran parte del trabajo de campo con nosotros, especialista también en manejo de alpaca. Entonces, si queremos empezar con algo, yo creo que es muy bueno empezar con la norma técnica peruana, donde ya cuando llegamos a este proyecto, pues la norma técnica peruana ya existía y vamos a decir que ha hecho parte de la labor nuestra, ¿no? También tiene una sección sobre el proceso de esquila, como dice en el apartado 8 de la norma técnica peruana, la NTP, que es el proceso de esquila, es la operación técnica más importante que permite obtener al productor una buena calidad del vellón de fibra de alpaca,
permitiendo la selección de alpacas para reproducción, saca, conformación de grupos de animales homogéneos para producción, peso, sexo, color, y lo cual deben cumplirse las siguientes acciones de manejo. Realmente entonces hay un apartado sobre la esquila en la norma técnica peruana, que incluye información, por ejemplo, que incluye una tabla donde hay que rellenar unos registros, que tengo el ejemplo aquí a la izquierda. Habla del personal que tiene que tener cierta formación, de los equipos necesarios, los animales, cómo hay que seleccionar y que no, cómo hay que seleccionarlos y en qué orden, y del proceso de esquila en sí, aunque escuetamente o también sin referirse mucho al bienestar animal en ese sentido. Entonces ahí es donde entramos nosotros y hicimos una serie de entrevistas, como digo, hace un año, a distintos actores en la cadena de producción. Productores alpaqueros, esquiladores y maestras, por un lado, hilanderas, transformadores e industriales un poco en medio, y confeccionistas y artesanos aquí a la derecha. También hablamos bastante con gente de ministerio, con Minagri, dentro de Mincetur también, distintos ONGs involucrados y la academia. ¿Qué hicimos primero? Pues una encuesta general a bastantes personas dentro de estos 6 grupos que he mencionado antes, y no voy a entrar en demasiado detalle de cuál fue todas las preguntas y cuáles fueron los resultados, aparte de esta tabla. Entonces, esto es la tabla de la encuesta general. Preguntamos, por ejemplo, a distintas personas si piensan que las alpacas se estresan durante la esquila, su nivel de preocupación por el proceso de la esquila, si creen que la gente que hace la esquila, los esquiladores y los ayudantes, deberían estar capacitados. También le preguntamos de simplemente nombrar 5 palabras que le vienen a la mente cuando piensan en la esquila. También cuál sería su opinión de la esquila ideal y cuáles son unas 2 preocupaciones más importantes. Entonces, si han estado leyendo un poco, verá que en distintos sectores pues hay distintas opiniones, y también dentro de un sector hay gente con diferentes opiniones. Entonces, esto no pretende ser un resumen muy estadístico, digamos, pero vemos aquí que en cuanto a la capacitación, todos estaban de acuerdo. Es decir, todos están de acuerdo hoy en día de que la gente que hace la esquila debería recibir cierta capacitación en cuanto al bienestar animal. Voy a hablar ahora brevemente las 5 palabras, pero ven aquí también distintas opiniones sobre las preocupaciones. Uno piensa que tiene preocupación de cara al exterior, que piensa que es un maltrato, que tiene que ser rápido, pero también tiene que haber un equilibrio, que también tiene que ser no demasiado rápido, etc., ¿no? Entonces tenemos esos datos, y con las 5 palabras pues hemos hecho una nube de palabras donde aquí las palabras máquina y rapidez serían las palabras que más se citaron. Entonces, cuanto más grande es la palabra, más veces se mencionan, ¿no? Pero también vemos aquí los conceptos del cuidado, del estrés, del bienestar, de usar o no la fuerza, de las personas involucradas, de la calidad del vellón, de rapidez y tiempo, y sonido, el propio sonido de la máquina frente al sonido, por ejemplo, de las tijeras. Entonces, esta encuesta, vamos a decir, general a todos los actores nos dio algunas ideas del nivel de preocupación de los profesionales involucrados. Luego hicimos otra encuesta más detallados con los esquiladores, ¿no? Entonces hicimos más de 20, pero aquí presento unos 4 de esquiladores, vamos a decir, renombrados, esquiladores con mucha experiencia, y les preguntamos, por ejemplo, por su trabajo, por los detalles un poco más técnicos.
si deberían existir corrales o si donde lo hacen normalmente lo tienen. Estos corrales están techados o no, si los animales se ayunan antes de la esquila, cuál puede ser la duración de la esquila en general, si hay lona, si se usa lona en la playa de la esquila, si esa zona también está techado, porcentaje de lesiones que suelen ver o suelen apreciar, los cortes, ¿no?, que puede haber mientras se hace la esquila, dónde han aprendido a esquilar, por formación profesional o por un familiar, dónde creen ellos que hay más estrés durante el proceso de esquila, si prefieren que haya un ganadero presente o no, el ganadero, el dueño de los animales, si prefieren que el alpaca mientras esquila ve otros animales o no, cuándo o quiénes son los animales más nerviosos, en este caso la mayoría decían los tuis o todos, cuándo puede haber animales que presentan problemas, entonces si se hace al inicio o al final, quién es el responsable legal de los, en el último palabra, sobre los animales y otros problemas comunes, ¿no? Entonces vemos aquí, he puesto aquí las 3 flechas sobre realmente todos decían que prefieren que el ganadero esté presente, los tuis eran los animales más nerviosos y que los corrales también son importantes. Entonces no da tiempo a entrar en todas las preguntas ni todas las respuestas aquí. Sí que guardamos cierto nivel de anonimato, pero esto está todo recogido en un informe que presentamos luego al final del año pasado al MinCitur. Y finalmente, resumiendo la encuesta que se hicieron al sector textil, tenemos aquí 3 personas. Algunos dicen, ¿qué piensan los clientes sobre la esquila? Algunos dicen, bueno, piensa que es maltrato. Pero otros decían, bueno, solo le preocupa un 20% de los clientes. Que hay mucha gente que no sabe cómo es el proceso de la esquila, ¿no? Sí que dijeron todos, no solo estos 3, sino los otros que entrevistamos para el sector textil, sí consideraban que certificar en bienestar animal era importante. Y otra vez, como vimos en la encuesta general, sí, todos están de acuerdo que es importante en un futuro breve poder certificar el bienestar animal durante la esquila especialmente, ¿vale? Entonces, otra vez, hay más detalles de estos que hemos publicado en un informe. Y vamos un poco más en la cuestión de nuestra propuesta. Nuestra propuesta entra en la idea de buenas prácticas ganaderas, pero también coge ideas y sigue las normativas internacionales, por ejemplo, de ICEAR, ¿no? Que controla un poco a nivel internacional el etiquetado, o por lo menos sugiere cómo se debería hacer. Esta asociación sugiere que haya unos principios en generales, criterios e indicadores en cuál es el sistema de certificación. Los principios son objetivos y categorías muy generales, los criterios son objetivos más específicos, entonces están anidados dentro de los principios, y los indicadores vienen a formar parte de la lista de verificación para cada criterio. Bien, pues vamos a ver algunos ejemplos de los criterios. Primero, destacar los 5 principios que verán que no se difiere demasiado de la NTP, de la norma técnica peruana. Hay un apartado sobre instalaciones y equipos. Primero, se habla de animales y manejo, proceso de esquila, personal y formación y la documentación y registro necesario. Dentro de estos principios, que podemos llamar de 1 a 5, hay unas frases que más o menos resumen, ¿no? Deberían existir instalaciones y equipos adecuados y que se gestionen adecuadamente. Se examina y maneja la salud y bienestar de los animales durante todo el proceso, incluido el antes y después, ¿no?, de la esquila. El proceso de la esquila es breve, respetuoso y se maneja a los animales para intentar minimizar el estrés.
participan personal suficiente con la formación adecuada y existe un texto explicando el proceso, un registro del proceso y planes de contingencia. Y si cogemos cada principio, tienen sus criterios. Algunos tienen más y algunos tienen menos, alrededor de entre 2 y 4. Entonces, no quisimos complicarlo demasiado, pero sí coger ideas de otros tipos de certificaciones y cumplir, vamos a decir, con lo que se espera en el mercado. Dentro de instalaciones y equipos tiene que existir corrales, pre- y post-esquila adecuados para necesidades animales, una playa de esquila adecuada para ayudar a minimizar el estrés del proceso y equipamiento, ¿vale? Para facilitar una esquila rápida y segura. Dentro de los animales tenemos que mirar el estado de los animales, el manejo animal y el ayuno. Se monitoriza el estado de los animales durante todo el proceso para asegurar su bienestar animal, monitorización. Se maneja y se conduce a los animales intentando minimizar el riesgo, daño, lesión o distrés, el estrés malo. Y la privación de alimento o agua debe minimizarse a la estrictamente necesaria. Pasamos al proceso de esquila, que sería el principio número 3, donde hay una planificación pre-esquila. Estos simplemente son códigos luego para su certificación. Se cuida el proceso de sujeción, derribo y inmovilización de los animales. El proceso de esquila en sí se hará respetando el bienestar animal y será rápido y segura. Y después de la esquila se proporciona refugio adecuado y comida. Esto, como es lógico, pues es el meollo de la cuestión y tiene más criterios y más indicadores. El personal participante, pues hablamos del personal y relación humano-animal. El proceso de esquila se hará con al menos 2 personas que han sido formados y no se permitirá el maltrato de los animales en ningún caso. Pues yo creo que podemos estar de acuerdo que esto provee un abanico, un paraguas, donde entran los aspectos más importantes relacionados con el bienestar animal, del manejo del proceso. Y faltaría el último principio de documentación, que es muy similar al registro de la NTP, pero aquí se incluye una lista de lesiones producidas y posibles problemas que ha habido durante el proceso. Y como último eslabón tenemos los indicadores. Entonces, como pueden imaginar, hay indicadores más concretos para cada criterio. Y esto cojo un ejemplo. Por ejemplo, el criterio 1 de que haya corrales está dentro del principio 1, anidado de instalaciones y equipos. Estos son los códigos. Veremos ahora el nivel y estos son, por ejemplo, para que una persona pueda hacer un checklist, una lista de verificación cuando vea el proceso. ¿Existe un corral pre-esquila? Sí o no. ¿Existe un corral post-esquila? Sí o no. ¿El corral pre-esquila tiene techo? Etcétera, ¿no? ¿Existen objetos o bordes cortantes? ¿Se verifica el estado de los corrales previo a la llegada de los animales? ¿Los corrales están bien drenados por la lluvia, etcétera? ¿Los suelos están constituidos por material no deslizante? Entonces, hemos decidido, porque luego esto a base de muchas reuniones, de hablar sobre todo con los esquiladores y hacer un curso de formación y un curso casi también de varios reuniones de debate, se puede decidir si estos indicadores son importantes, recomendables o esenciales, con esos 3 niveles. En un futuro pueden cambiar para que el nivel sea de 1 a 10 y marcamos una escala o de 0 a 100, pero elegimos este proceso que era un poco lo más fácil al inicio. Es decir, si vamos a certificar y aquí en este proceso de esquila no cumple con este código que es esencial, pues no llegaría a recibir la certificación. Pues una vez con esto en la mano con los indicadores, también es importante destacar que durante la campaña de esquila del año pasado en Perú hicimos una validación de este proceso, ¿no?
Y fuimos a estas distintas provincias y vimos en situ más de 50 esquilas donde hicimos una verificación si nuestro proceso de certificación, nuestro checklist, nuestro inventario tenía algo de sentido. A lo mejor había algunas cosas que no cumplía nadie, entonces se podía eliminar, etcétera, ¿no? Tuvimos un proceso de validación donde también durante ese proceso se debatió más sobre lo esencial, lo importante y lo recomendado. Lo esencial es que, como he dicho antes, hay que respetar al 100%, corregir de manera inmediata y proveer evidencias de que se haya corregido. Por ejemplo, la ausencia de objetos cortantes. Importante puede ser la presencia de un correal preesquila donde no todos lo tienen, es una no conformidad menor, pero se debería cumplir antes de la siguiente auditoría si quiere entrar en el certificado. Se debería proponer un plan de acción para corregir en un tiempo estipulado. Y recomendado no es obligatorio, pero se verifica durante el proceso de auditoría y la persona en cuestión, los creadores o la industria o la empresa debería explicar las medidas tomadas al respecto. Vale, bien, yo espero con esto entonces haber cumplido con estas 4 primeras partes y llega el tema de la certificación que no va mucho más allá que esta diapositiva. Entonces, creo que todavía está encima de la mesa y seguramente habrá preguntas y debates sobre este tema hoy. Esto es simplemente una foto de el curso que hicimos, de un curso de formadores, donde nosotros desde España, también en Perú, hicimos prácticas y enseñamos cómo usar nuestra propuesta, pero luego faltaría certificar esto. ¿Qué problema hay con esto hoy en día? Que yo sepa, yo creo que lo más importante aquí tiene que haber un dueño de esta certificación. Este proyecto fue financiado por Mincetur, pero el dueño de la certificación puede ser el gobierno. También el dueño de la certificación puede ser una asociación de productores. Entonces, este es el proceso que todavía estamos viviendo de quién va a ser el dueño, quién va a formar a los futuros certificadores, cómo se acreditan, etcétera, ¿no? Entonces, esto es vamos a decir, la parte donde queda más trabajo que hacer. Y con esto acabo mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Morris. Excelente ponencia. Vemos que todo quedó claro, ya que ha sido una presentación muy, muy clara y muy escueta, Morris. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a todos por su participación. Morris, ha sido un verdadero honor contar contigo y toda tu experiencia. Estamos seguros que tu presentación nos inspirará muchísimo. Muchas gracias y nos vemos más adelante en el panel.